Orgullo y prejuicio es una de las novelas más emblemáticas de la literatura inglesa, escrita por Jane Austen en 1813. La obra es una fina crítica social que explora los complejos mecanismos de la sociedad inglesa del siglo XIX, donde las jerarquías sociales, los matrimonios por conveniencia y las diferencias de clase condicionan profundamente la vida de sus personajes. La historia gira en torno a la familia Bennet y en particular a Elizabeth Bennet, la segunda de 5 hermanas, y su relación con el enigmático y reservado señor Darcy. A través de esta relación, Austen desarrolla temas como el orgullo, el prejuicio, el amor y las expectativas sociales, todo ello enmarcado en la búsqueda de una vida digna dentro de las estrictas convenciones de la época. Este resumen explora las sutilezas de la obra capítulo por capítulo, analizando los temas centrales como el matrimonio, las diferencias de clase, la individualidad y el crecimiento personal, sin perder de vista la aguda crítica social que caracteriza la escritura de Austen. Con su estilo irónico y su habilidad para retratar a sus personajes con matices y profundidad, Jane Austen crea una obra que sigue siendo relevante hasta hoy, explorando cómo las normas sociales y las percepciones personales pueden afectar nuestras relaciones y decisiones. Con este resumen, te invitamos a redescubrir una de las novelas más influyentes de la literatura universal, adentrándonos en las dinámicas sociales y emocionales que aún resuenan con el lector contemporáneo. Empecemos. Matrimonio y convenciones sociales. El matrimonio es uno de los temas centrales que atraviesan toda la obra de Orgullo y Prejuicio. En la sociedad de principios del siglo XIX, los matrimonios no solo eran un vínculo romántico, sino una herramienta crucial para asegurar la estabilidad económica y social. Desde el inicio, Jane Austen pone de manifiesto cómo las convenciones sociales definen la forma en que las mujeres y los hombres se relacionan entre sí, especialmente a la hora de buscar pareja. Las expectativas familiares, las normas de comportamiento y la presión de encontrar un buen partido influyen profundamente en cada uno de los personajes de la novela. Uno de los puntos clave es cómo las diferentes clases sociales dictan quiénes son considerados candidatos ideales para el matrimonio. Los Bennet, pertenecientes a la clase media, enfrentan una constante presión para casar bien a sus hijas, ya que su herencia está en riesgo debido a la falta de un heredero varón. El matrimonio se convierte, entonces, en una necesidad económica más que en una cuestión de amor. Las convenciones sociales limitan las oportunidades de las hermanas Bennet, quienes deben competir en un mundo regido por la riqueza y el estatus. A lo largo de este capítulo, Jane Austen introduce al lector en una atmósfera cargada de expectativas sociales, donde el matrimonio está marcado por la estrategia más que por el afecto. Las primeras escenas muestran cómo el señor Bennet, con su ingenio sarcástico, y la señora Bennet, obsesionada con casar a sus hijas, reflejan dos actitudes diferentes ante las convenciones. Mientras el primero se burla de los formalismos, la segunda es presa de la presión social, simbolizando el peso que estas normas ejercen sobre la vida cotidiana. Elizabeth Bennet, la protagonista, comienza a distinguirse como una figura crítica frente a las expectativas de su entorno. A diferencia de otras mujeres de su tiempo, ella rechaza la idea de un matrimonio sin amor o basado puramente en el beneficio económico. Esto contrasta fuertemente con personajes como Charlotte Lucas, quien más tarde en la novela acepta casarse con el señor Collins por conveniencia. Desde el primer capítulo, Austen plantea una tensión entre lo que la sociedad dicta y lo que los personajes desean, abriendo el debate sobre la importancia del amor frente a las convenciones sociales. El tono irónico de Austen en la narración deja claro su juicio sobre la superficialidad de algunas uniones matrimoniales. A medida que la historia avanza, veremos cómo estas ideas sobre el matrimonio se desarrollan en torno a los personajes principales, desafiando las normas y expectativas que intentan encasillarlos. Este primer capítulo sienta las bases de lo que será un debate constante,
la lucha entre el deseo personal y las convenciones sociales, con el matrimonio como epicentro de esta batalla. Clase social y jerarquías. En Orgullo y Prejuicio, la clase social y las jerarquías influyen en todos los aspectos de la vida de los personajes, definiendo sus relaciones, comportamientos y aspiraciones. Desde el principio, Jane Austen presenta una sociedad rígidamente estructurada, donde el rango y la fortuna determinan el estatus de una persona y, en consecuencia, su valor ante los ojos de los demás. La novela ofrece una crítica sutil pero incisiva de estas divisiones, revelando cómo las expectativas sociales y las diferencias de clase moldean el destino de los personajes. El encuentro de las hermanas Bennet con los recién llegados a su comunidad, el señor Bingley y el señor Darcy, destaca las jerarquías sociales. Bingley, a pesar de ser afable y accesible, es un hombre rico que pertenece a una clase superior, lo que lo hace un partido codiciado. Por otro lado, el señor Darcy encarna de manera más pronunciada los prejuicios de la aristocracia, siendo orgulloso y reservado, lo que inicialmente crea una barrera entre él y los personajes de clase media, como Elizabeth Bennet y su familia. A través de Darcy, Austen muestra cómo los prejuicios de clase pueden influir en la percepción de los demás, dificultando las relaciones interpersonales. Uno de los aspectos más interesantes que Austen explora es la movilidad social, o más bien, la falta de ella. Aunque el señor Bingley es presentado como alguien que adquirió su fortuna recientemente, su riqueza lo posiciona inmediatamente en la alta sociedad, lo que ilustra la importancia del dinero en la jerarquía social. Mientras tanto, la familia Bennet, aunque de una posición respetable, no posee la riqueza necesaria para asegurar una sólida posición social. Las hermanas Bennet, especialmente Elizabeth, sienten esta tensión, ya que, a pesar de su educación y personalidad, se les considera menos deseables debido a su falta de fortuna y conexiones aristocráticas. Las diferencias de clase también se manifiestan en la relación entre Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy. Mientras que Elizabeth es parte de una familia de terratenientes rurales, Darcy pertenece a la alta aristocracia, y su fortuna y posición le otorgan un poder que influye en su comportamiento y juicios iniciales. El prejuicio de Darcy hacia las personas de menor rango es evidente en su primera propuesta de matrimonio a Elizabeth, en la que menciona explícitamente la inferioridad de su familia. Esta propuesta refleja cómo las jerarquías sociales no solo afectan la forma en que los personajes se ven entre sí, sino también cómo valoran las relaciones humanas. A lo largo de la novela, Jane Austen plantea preguntas sobre la verdadera naturaleza del valor humano. A través de personajes como Darcy y Lady Catherine de Bourgh, se pone de manifiesto el peso de las jerarquías sociales y cómo éstas alimentan el orgullo y los prejuicios. Sin embargo, a medida que la trama avanza, el viaje personal de Darcy y su eventual relación con Elizabeth revelan una crítica a las ideas tradicionales sobre la clase. El cambio de Darcy muestra que el carácter y la virtud pueden superar las barreras de las clases sociales, sugiriendo que las jerarquías rígidas, al final, son insuficientes para definir el valor de una persona. Este capítulo plantea una reflexión sobre la tensión constante entre la clase y el carácter, y cómo las jerarquías sociales, aunque imponentes, no siempre son insuperables. La novela se convierte así en un comentario sobre la movilidad social, el prejuicio y la lucha por la equidad en un mundo donde las divisiones sociales parecían inmutables. Amor, atracción y compatibilidad. El tema del amor en Orgullo y Prejuicio está estrechamente ligado a las nociones de atracción y compatibilidad, pero también se ve condicionado por factores externos como la clase social, las expectativas familiares y las convenciones de la época. A lo largo de la novela, Austen examina cómo estos factores interactúan y qué rol juegan en la construcción de relaciones genuinas. Uno de los primeros romances que se destacan es el del señor Bingley y Jane Bennet. Su atracción mutua es evidente desde el principio. Jane es amable, hermosa y reservada, mientras que Bingley es abierto y de buen carácter.
Esta conexión parece perfecta a simple vista, pero se ve desafiada por la intervención externa, principalmente de la hermana de Bingley y del señor Darcy, quienes creen que la falta de fortuna y conexiones de la familia Bennet son obstáculos insuperables. A través de esta relación, Austen expone cómo la atracción puede verse socavada por los prejuicios sociales, sugiriendo que el verdadero amor requiere más que una simple química superficial. Por otro lado, la relación entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy es mucho más compleja. Aunque inicialmente no existe una atracción obvia entre ambos, las dinámicas de poder y los prejuicios de clase crean una tensión que evoluciona gradualmente hacia algo más profundo. Darcy, a pesar de su orgullo inicial, se siente atraído por la inteligencia y el carácter independiente de Elizabeth, mientras que ella, aunque al principio lo rechaza debido a su arrogancia, comienza a ver más allá de sus defectos a medida que lo conoce mejor. Aquí, Austen cuestiona la idea de que el amor verdadero debe surgir de una atracción inmediata, sugiriendo que la compatibilidad a nivel de carácter y valores es crucial para el desarrollo de una relación duradera. Otro contraste significativo en la historia es el matrimonio entre Charlotte Lucas y el señor Collins. Este enlace, carente de amor y basado únicamente en la conveniencia, subraya la importancia que se le otorgaba al matrimonio como una forma de asegurar la estabilidad económica, especialmente para las mujeres de esa época. Charlotte, quien acepta casarse con Collins por seguridad, representa el sacrificio de la atracción y la compatibilidad en favor de la supervivencia social. A través de esta decisión, Austen no solo critica las normas sociales que obligan a las mujeres a priorizar la seguridad económica sobre la felicidad personal, sino que también ofrece una comparación con Elizabeth, quien valora la compatibilidad por encima de las expectativas sociales. La novela también aborda la atracción superficial a través del personaje de Wickham, cuya apariencia encantadora y comportamiento seductor ocultan un carácter egoísta y manipulador. La relación inicial entre Wickham y Elizabeth, basada en su atractivo exterior y su carisma, demuestra cómo la atracción superficial puede ser engañosa y llevar a malentendidos o errores de juicio. Esta trama sirve como una advertencia sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias y conocer verdaderamente a una persona antes de comprometerse emocionalmente. El equilibrio entre el amor, la atracción y la compatibilidad es uno de los motores principales de las relaciones en la novela. Austen nos muestra que, aunque la atracción física y la compatibilidad emocional son importantes, el verdadero amor se basa en un conocimiento mutuo y un respeto que supera las barreras impuestas por la sociedad. Las parejas que logran este equilibrio, como Elizabeth y Darcy, son las que finalmente triunfan, desafiando las convenciones y demostrando que el amor puede ser tanto una elección racional como un impulso emocional. Orgullo y prejuicio como obstáculos para el amor. El orgullo y el prejuicio son fuerzas poderosas que afectan profundamente las relaciones en la novela. Estas dos cualidades no solo distorsionan las percepciones de los personajes, sino que también complican sus interacciones y la posibilidad de formar conexiones genuinas. La historia explora cómo estos defectos de carácter pueden actuar como barreras emocionales que impiden el entendimiento mutuo, por ende, el desarrollo de relaciones auténticas. Uno de los ejemplos más claros es la evolución de la relación entre dos personajes centrales. El orgullo inicial impide una valoración objetiva del otro, mientras que el prejuicio condiciona las opiniones basadas en impresiones superficiales. Esto queda especialmente marcado en las primeras interacciones, donde el juicio rápido y la soberbia de uno conducen a malentendidos profundos. Sin embargo, a medida que los acontecimientos revelan la verdadera naturaleza de ambos, los bloqueos emocionales que los separan comienzan a desmoronarse. En esta dinámica, el orgullo se presenta como una protección frente a la vulnerabilidad. La creencia en la propia superioridad social o moral genera una distancia difícil de superar. El prejuicio, por su parte, funciona como un escudo contra cualquier amenaza al propio juicio, fomentando una visión limitada de los demás.
En conjunto, estas actitudes hacen que los personajes se aferren a sus primeras impresiones, sin estar dispuestos a considerar nuevas perspectivas o aceptar errores. El proceso de autoevaluación es fundamental para que estos obstáculos se superen. Solo a través de la confrontación interna y el reconocimiento de los propios defectos es posible avanzar. Es en este punto donde la novela invita a la reflexión sobre la necesidad de dejar a un lado el orgullo y las suposiciones precipitadas, mostrando cómo el amor verdadero solo puede surgir cuando las personas se permiten ser vistas sin las barreras de la soberbia o el juicio erróneo. La narrativa ofrece una visión profunda de cómo el orgullo y el prejuicio no solo distorsionan las relaciones románticas, sino también las amistades y las relaciones familiares. A lo largo de la historia, estos conceptos actúan como espejos de las divisiones sociales y personales que los personajes deben superar para alcanzar una verdadera comprensión y, en última instancia, la felicidad compartida. Educación, inteligencia y juicio crítico. La novela plantea una crítica sutil pero significativa a las normas educativas y el papel del intelecto, particularmente en lo que respecta a las mujeres. A través de la historia, se muestra cómo la inteligencia y el juicio crítico de los personajes afectan sus relaciones y decisiones, diferenciando a aquellos que se guían por la reflexión y el entendimiento de aquellos que actúan por impulso o por convención social. En esta obra, el juicio crítico es clave para la madurez personal. Los personajes que sobresalen, aquellos que muestran un crecimiento genuino, son los que desarrollan un mayor discernimiento sobre sí mismos y los demás. Este desarrollo no solo surge de la experiencia, sino de la capacidad de pensar de manera independiente, analizar las situaciones y considerar diferentes puntos de vista. Este enfoque contrasta con quienes se adhieren ciegamente a los valores y normas impuestos por la sociedad, sin cuestionarlos. En cuanto a la educación, no solo se refiere al aprendizaje formal, sino también al proceso de adquirir una comprensión más profunda de las interacciones humanas. Algunos personajes tienen una gran capacidad intelectual, pero carecen de la capacidad de comprender a los demás en un nivel más profundo. La combinación de conocimiento académico y emocional es lo que permite a los personajes tomar decisiones más sabias. En este sentido, la inteligencia no se limita a la erudición o el ingenio rápido, sino a la capacidad de escuchar, observar y ajustar las percepciones. La diferencia entre el juicio crítico y las primeras impresiones también juega un papel importante en la forma en que se construyen las relaciones en la historia. Aquellos que muestran una falta de juicio crítico tienden a quedarse atrapados en prejuicios y malentendidos, mientras que quienes adoptan un enfoque más analítico y reflexivo logran reconocer sus errores y aprender de ellos. La novela refuerza la importancia de ser capaz de desafiar las propias creencias y suposiciones para alcanzar una verdadera comprensión de las situaciones y personas. Finalmente, la obra destaca que el juicio crítico, cuando se aplica de manera constructiva, permite no solo el autoconocimiento, sino también la empatía. Este es el camino hacia una interacción más justa y equilibrada, basada en la comprensión en lugar de la apariencia o las convenciones. De esta forma, la narrativa subraya que una educación basada en el fomento del pensamiento independiente y la reflexión crítica es esencial para navegar con éxito los desafíos sociales y personales. Hipocresía y sinceridad. En Orgullo y Prejuicio, la hipocresía y la sinceridad son temas recurrentes que juegan un papel crucial en las interacciones sociales y en el desarrollo de los personajes. La obra examina cómo los contrastes entre estas dos cualidades afectan las relaciones interpersonales y reflejan los valores de la sociedad. Las diferencias entre quienes actúan con sinceridad y aquellos que esconden sus verdaderas intenciones bajo una máscara de hipocresía son evidentes a lo largo de la trama, y tienen un impacto directo en el curso de los acontecimientos. La hipocresía en la novela está íntimamente ligada al deseo de mantener las apariencias. Muchos personajes se comportan de manera que les permita alinearse con las expectativas sociales,
independientemente de sus sentimientos o pensamientos reales. Esto es especialmente visible en personajes que actúan de manera calculadora, pretendiendo una modestia o interés que no sienten. La falta de autenticidad, en estos casos, genera malentendidos y perpetúa las divisiones, tanto en las relaciones románticas como en las amistades y vínculos familiares. Uno de los ejemplos más claros de hipocresía en la historia es la figura del señor Collins, quien, en su búsqueda de aceptación social, adopta una actitud servil y aduladora. Su falta de sinceridad es evidente en sus interacciones, donde busca congraciarse con aquellos que considera superiores, mostrando un interés artificial que contrasta con sus intenciones reales. Su propuesta de matrimonio es un reflejo de esta hipocresía. No hay amor ni afecto verdadero en sus palabras, sino una simple conformidad con lo que cree que es su deber social. A través de este personaje, la obra critica la rigidez de las normas sociales que priorizan las apariencias por encima de los sentimientos genuinos. En contraste, personajes que demuestran sinceridad, aunque a veces con una franqueza que puede parecer incómoda, son valorados en la trama por su autenticidad. La honestidad en las relaciones y la capacidad de decir lo que realmente se piensa o siente se presenta como una virtud, incluso cuando esas verdades son difíciles de aceptar. El conflicto entre sinceridad e hipocresía no solo afecta la dinámica entre los personajes, sino que también permite un espacio para la reflexión interna y el crecimiento personal. Solo cuando ciertos personajes abandonan la hipocresía y son verdaderamente honestos consigo mismos y con los demás, pueden lograr una transformación significativa. Otro aspecto importante es cómo la sociedad, en general, promueve la hipocresía como un mecanismo de supervivencia. Las convenciones sociales de la época obligan a muchos personajes a ocultar sus emociones, a disimular sus verdaderas intenciones y a comportarse de manera calculada. Esto resalta la tensión entre lo que las personas sienten realmente y lo que se espera de ellas en un entorno donde las apariencias lo son todo. La novela sugiere que la sinceridad, aunque a veces implique enfrentar verdades incómodas, es el camino hacia relaciones más profundas y significativas. El engaño y la hipocresía, por otro lado, solo conducen a malentendidos, frustraciones y relaciones superficiales. La sinceridad emerge como una cualidad esencial no solo para el amor, sino también para el crecimiento personal, ofreciendo una vía para trascender las barreras impuestas por los prejuicios y las normas sociales. Influencia familiar y formación de la personalidad. En Orgullo y Prejuicio, la familia juega un papel crucial en la formación de los personajes y en sus decisiones a lo largo de la trama. La novela muestra cómo las influencias familiares, tanto positivas como negativas, dan forma a las personalidades, valores y actitudes de los personajes, especialmente en lo que respecta a temas como el matrimonio, el estatus social y el juicio moral. La obra pone en relieve cómo los diferentes miembros de una familia pueden moldear las perspectivas individuales, para bien o para mal. Uno de los aspectos más notables es cómo los padres y sus comportamientos impactan directamente en sus hijos. La familia Bennet, por ejemplo, refleja dos extremos de influencia, la frivolidad y falta de juicio de la madre, la señora Bennet, frente a la moderación y el pragmatismo del padre, el señor Bennet. La señora Bennet, obsesionada con casar a sus hijas lo más pronto posible, inculca en ellas una preocupación desmedida por la seguridad material y el estatus social, mientras que el señor Bennet, aunque más equilibrado, muestra una tendencia a la pasividad, lo que limita su capacidad para guiar eficazmente a sus hijas. En este contexto, personajes como Elizabeth y Jane Bennet se destacan por su capacidad para resistir algunas de las influencias negativas de su entorno familiar. Elizabeth, en particular, logra desarrollar una perspectiva crítica y un sentido fuerte de independencia personal, a pesar de las excentricidades y preocupaciones superfluas de su madre. A través de su inteligencia y discernimiento, demuestra cómo es posible trascender las limitaciones impuestas por la familia y desarrollar una personalidad más autónoma y reflexiva.
Sin embargo, no todos los personajes logran esta independencia emocional. Lydia Bennet, la hermana menor, es un claro ejemplo de cómo una falta de orientación adecuada puede llevar a decisiones impulsivas y arriesgadas. Influenciada por la ligereza de su madre y sin una figura paternal que la guíe adecuadamente, Lydia cae en comportamientos imprudentes que la exponen a situaciones comprometedoras. Esto subraya la importancia de la guía familiar en la formación del carácter, así como las posibles consecuencias de una influencia inadecuada. Otro caso destacado es el de Darcy, cuya educación y formación familiar lo llevan a desarrollar un fuerte sentido de orgullo. Criado en un entorno de privilegio y alta sociedad, su percepción de sí mismo y de los demás está claramente influenciada por las expectativas que su familia y su clase social han impuesto sobre él. Sin embargo, a lo largo de la historia, su interacción con personajes como Elizabeth le permite reconsiderar algunos de estos valores heredados, demostrando que la influencia familiar no es inmutable y que puede ser reformada a través de la experiencia personal y la autocrítica. La novela también muestra que, aunque la familia puede ser un reflejo de las normas sociales, cada individuo tiene la capacidad de formar su propia identidad, en parte moldeada por su entorno familiar, pero también por sus propias elecciones y experiencias. En este sentido, Orgullo y Prejuicio resalta la compleja interacción entre la herencia familiar y el desarrollo personal, sugiriendo que, aunque la familia tiene un peso significativo en la personalidad, no define completamente el destino de cada individuo. Comunicación y malentendidos. La comunicación, o la falta de ella, es un tema central en Orgullo y Prejuicio, donde los malentendidos y las interpretaciones erróneas generan conflictos y tensiones entre los personajes. Jane Austen utiliza estos malentendidos como un recurso para desarrollar la trama, al mismo tiempo, para explorar cómo las palabras, los gestos y las suposiciones moldean las relaciones humanas. A lo largo de la historia, los personajes descubren que sus percepciones iniciales de los demás no siempre son acertadas, y que solo a través de una comunicación honesta y abierta pueden deshacer los errores del pasado. Uno de los principales malentendidos en la novela es el que se desarrolla entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy. Desde el inicio, Elizabeth interpreta la actitud reservada y distante de Darcy como una señal de arrogancia y desprecio hacia ella y su familia. Esta percepción se ve reforzada por los comentarios de Wickham, quien, a través de una narrativa engañosa, manipula las impresiones de Elizabeth sobre Darcy. Sin embargo, el verdadero carácter de Darcy es mucho más complejo de lo que Elizabeth imagina, y es solo cuando ambos personajes comienzan a comunicarse con sinceridad que los malentendidos empiezan a disiparse. La falta de comunicación clara y directa no solo afecta la relación entre Elizabeth y Darcy, sino también otras dinámicas en la novela. El amor incipiente entre Jane Bennet y Bingley, por ejemplo, se ve obstaculizado por malentendidos, en parte debido a la interferencia de Darcy y la hermana de Bingley. Jane, por su carácter reservado, no expresa claramente sus sentimientos, lo que lleva a Bingley a dudar de su afecto. Esta falta de comunicación directa permite que otras personas influyan en la relación, lo que resulta en una separación temporal entre los dos. Aquí, Austen subraya cómo la reticencia o la ambigüedad en la expresión de los sentimientos puede llevar a malinterpretaciones y sufrimiento innecesario. Por otro lado, también se exploran las consecuencias de una comunicación excesivamente franca o impulsiva. Lydia Bennet, la hermana menor de Elizabeth, representa este extremo, donde la imprudencia y la falta de consideración en sus palabras y acciones la llevan a situaciones comprometedoras, como su fuga con Wickham. Lydia no tiene filtros ni control sobre lo que dice o hace, lo que la convierte en un blanco fácil para la manipulación y pone en peligro la reputación de su familia. El equilibrio entre una comunicación sincera pero prudente es uno de los mensajes clave de la novela. Los malentendidos que surgen de las primeras impresiones y las suposiciones erróneas son un recordatorio de que no siempre podemos confiar en lo que vemos o escuchamos a simple vista.
Solo cuando los personajes se atreven a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar sus propias percepciones, pueden comenzar a establecer conexiones verdaderas y significativas. A lo largo de la obra, Austen sugiere que los malentendidos pueden ser desastrosos, pero también que tienen el potencial de ser aclarados si se abordan con franqueza y disposición a escuchar al otro. La transformación de las relaciones entre los personajes principales es una prueba de que, aunque las primeras impresiones y los errores de juicio son inevitables, la comunicación honesta tiene el poder de superar los prejuicios y construir lazos más fuertes y auténticos. El papel de la casualidad en el amor. En Orgullo y Prejuicio, la casualidad juega un papel sorprendentemente importante en el desarrollo de las relaciones románticas. A través de encuentros fortuitos, coincidencias y eventos inesperados, Jane Austen subraya cómo el amor no siempre es el resultado de una planificación deliberada, sino que a menudo surge de situaciones que están fuera del control de los personajes. La obra, de esta manera, explora el delicado equilibrio entre el destino y las decisiones individuales en la formación de los lazos amorosos. Uno de los ejemplos más claros de la influencia de la casualidad en el amor es el primer encuentro entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy. Su relación comienza casi por accidente, cuando Darcy acompaña a su amigo Bingley a un baile en Meryton, donde Elizabeth vive. Aunque su primera impresión mutua está marcada por la desconfianza y el orgullo, el simple hecho de que se encontraran en ese baile fue el inicio de una cadena de eventos que terminaría transformando sus vidas. Este encuentro aparentemente trivial pone en movimiento el desarrollo de su relación, a pesar de que en ese momento ninguno de los dos lo perciba como tal. Otro ejemplo clave es la forma en que la relación entre Jane Bennet y Bingley se ve afectada por circunstancias fortuitas. Bingley y Jane se enamoran rápidamente, pero una serie de malentendidos y manipulaciones por parte de terceros, especialmente Darcy y Caroline Bingley, interfieren en su romance. Sin embargo, es también por casualidad que Darcy llega a conocer la verdadera naturaleza de Jane a través de observaciones casuales y conversaciones que no estaban previstas. Esta nueva percepción lo lleva a reconsiderar su interferencia en la relación de su amigo, permitiendo que Jane y Bingley vuelvan a estar juntos. Además, la obra presenta situaciones donde la casualidad pone en evidencia los verdaderos caracteres de los personajes. El encuentro inesperado entre Elizabeth y Darcy en Pemberley es un momento crucial en la historia. En esta visita casual, Elizabeth ve una faceta diferente de Darcy, lejos de las presiones sociales de Meryton y Londres. Aquí, la casualidad le da la oportunidad de conocerlo en un entorno distinto, lo que le permite reevaluar su opinión sobre él y abrir su corazón a nuevas posibilidades. En contraste, la relación entre Lydia Bennet y Wickham también es el resultado de una serie de eventos fortuitos, aunque en este caso con consecuencias más graves. La impulsividad de Lydia y su falta de juicio la llevan a fugarse con Wickham, un acto que amenaza con destruir la reputación de la familia Bennet. Aunque este romance no tiene un final feliz, también muestra cómo las decisiones tomadas en el calor del momento pueden tener consecuencias significativas, y cómo el azar puede jugar tanto a favor como en contra de los personajes. A lo largo de la novela, Austen sugiere que, si bien la casualidad juega un papel en el inicio de muchas relaciones, no es suficiente para sostenerlas. Las decisiones personales, los juicios de carácter y la disposición a cambiar son igualmente importantes para el éxito de un romance. El azar puede proporcionar oportunidades, pero son las acciones conscientes de los personajes las que determinan si esas oportunidades se traducen en relaciones duraderas y significativas. Así, el papel de la casualidad en Orgullo y Prejuicio resalta la naturaleza impredecible del amor y las relaciones humanas. Mientras que algunas cosas parecen estar destinadas a suceder, Austen nos recuerda que el verdadero amor requiere más que solo una serie de eventos fortuitos, necesita voluntad, comprensión, sobre todo, un corazón abierto para enfrentar las sorpresas que el destino pueda traer. Búsqueda de identidad y autoconocimiento.
En Orgullo y Prejuicio, la búsqueda de identidad y el autoconocimiento son temas cruciales en el desarrollo de los personajes principales, especialmente en Elizabeth Bennet y el Sr. Darcy. A medida que la historia avanza, Austen explora cómo ambos personajes, a través de sus experiencias y relaciones, llegan a una mayor comprensión de sí mismos y de los demás. La novela revela que el verdadero crecimiento personal y la capacidad de amar genuinamente solo pueden lograrse cuando se alcanza un nivel más profundo de autoconciencia y se superan los prejuicios iniciales. Elizabeth, la protagonista, es un ejemplo de una persona que se cree conocedora de su propio carácter y de los demás desde el principio. Ella confía en su juicio rápido y en sus primeras impresiones, especialmente en su percepción del señor Darcy y Wickham. Al principio, Elizabeth está segura de que Darcy es un hombre arrogante y frío, mientras que ve a Wickham como un hombre encantador y maltratado injustamente. Sin embargo, con el tiempo, Elizabeth se da cuenta de que sus evaluaciones iniciales estaban basadas en prejuicios y en una falta de información completa. A medida que descubre la verdadera naturaleza de Darcy y las mentiras de Wickham, comienza a cuestionar su propio juicio y a reconocer que, en su orgullo por ser una observadora aguda, en realidad había sido víctima de sus propias ideas preconcebidas. Este proceso de autoconocimiento es doloroso para Elizabeth, pero también es un catalizador para su crecimiento personal. A través de su experiencia, aprende a ser más humilde y abierta a la posibilidad de que no siempre tiene la razón. Este viaje interior la prepara no solo para reconsiderar su relación con Darcy, sino también para ver con mayor claridad las dinámicas que rodean a su familia y las relaciones sociales en general. En última instancia, Elizabeth emerge como una persona más madura, capaz de ver más allá de las apariencias y de aceptar sus propios errores. Por otro lado, Darcy también atraviesa un proceso significativo de autoconocimiento. Al inicio, su orgullo social y su convicción de que su posición y riqueza le otorgan una superioridad natural sobre los demás lo llevan a actuar de manera condescendiente y distante. Su propuesta de matrimonio inicial a Elizabeth es un ejemplo claro de su incapacidad para ver más allá de su propio estatus y sus expectativas sociales. Darcy asume que Elizabeth aceptará su propuesta simplemente porque él es un hombre de buena posición, sin considerar sus propios defectos de carácter ni las emociones de ella. No obstante, la negativa de Elizabeth lo obliga a confrontar sus propias actitudes y su visión del mundo. A través de esta humillación, Darcy comienza a cuestionar su comportamiento y a buscar un cambio personal. Al final, logra un equilibrio entre su conciencia de su estatus social y la necesidad de actuar con más humildad y generosidad. El Darcy que Elizabeth encuentra más adelante en la historia es un hombre transformado, consciente de sus fallos anteriores y dispuesto a corregirlos, lo que refleja el profundo autoconocimiento que ha adquirido. En conjunto, la novela destaca que la verdadera búsqueda de identidad no está determinada solo por el entorno social o las expectativas familiares, sino también por la capacidad de los personajes para reflexionar sobre sus errores y prejuicios. Tanto Elizabeth como Darcy se enfrentan a verdades incómodas sobre sí mismos, pero es precisamente a través de esa confrontación que logran crecer y llegar a una comprensión más clara de quiénes son realmente. Jane Austen nos muestra que el autoconocimiento no es un proceso fácil ni inmediato, y que muchas veces requiere experiencias difíciles y enfrentamientos con ideas profundamente arraigadas. Sin embargo, este viaje hacia la autocomprensión es esencial para que los personajes logren no solo una mayor paz consigo mismos, sino también la capacidad de establecer relaciones auténticas y equilibradas. Es en esta búsqueda de identidad y en la disposición a cambiar donde reside el verdadero núcleo de Orgullo y Prejuicio. Dinero, estatus social y felicidad. En Orgullo y Prejuicio, Jane Austen explora las complejas interacciones entre el dinero, el estatus social y la búsqueda de la felicidad. A lo largo de la novela, el matrimonio, la seguridad financiera y la posición social están profundamente entrelazados,
lo que refleja las preocupaciones sociales de la época en que fue escrita. Los personajes de Austen, especialmente las mujeres, viven en un mundo donde la riqueza y el rango social determinan en gran medida sus oportunidades para una vida próspera y feliz. Sin embargo, la novela también cuestiona si el dinero y el estatus realmente conducen a la felicidad o si ésta debe encontrarse en algo más profundo. Uno de los temas centrales es la presión constante para casarse por motivos económicos. En la sociedad de la época, el matrimonio no era solo una cuestión de amor, sino un contrato social y económico. Las mujeres, sin una forma independiente de asegurar su futuro financiero, dependían en gran medida de un matrimonio ventajoso para garantizar su estabilidad. Este es el caso de la familia Bennet, donde la fortuna de las 5 hijas depende de encontrar maridos que les aseguren un futuro cómodo. La urgencia de la señora Bennet por casar a sus hijas refleja esta realidad, ya que la falta de un heredero varón deja a la familia en una posición precaria. Charlotte Lucas, la mejor amiga de Elizabeth Bennet, ejemplifica este enfoque pragmático hacia el matrimonio. Aunque es consciente de que el señor Collins no es un hombre atractivo ni interesante, decide casarse con él para asegurarse una vida estable. Charlotte admite que no espera amor o pasión en su matrimonio, pero valora la seguridad económica y el estatus que le proporciona. A través de este personaje, Austen muestra que en un mundo donde las mujeres tienen pocas opciones, el dinero y el estatus social pueden ser más importantes que la felicidad emocional. Sin embargo, Austen también critica esta visión limitada del matrimonio a través del personaje de Elizabeth, quien desafía las expectativas sociales al rechazar propuestas de matrimonio que podrían haberle garantizado una vida cómoda. Elizabeth se niega a casarse por conveniencia o dinero, primero rechazando al señor Collins y luego rechazando inicialmente al señor Darcy, a pesar de su gran riqueza. Al hacerlo, defiende la idea de que el matrimonio debe basarse en el respeto mutuo, la compatibilidad y el amor, no solo en la seguridad financiera o el estatus social. Elizabeth quiere más que una vida acomodada, desea una conexión auténtica y un matrimonio que le permita ser feliz en todos los aspectos de su vida, no solo en el económico. Por su parte, Darcy representa una figura compleja en relación con el dinero y el estatus. Aunque su gran fortuna y posición lo colocan en lo más alto de la escala social, estos factores no garantizan su felicidad personal. Al principio de la novela, Darcy es presentado como una persona orgullosa, alguien que valora el estatus y el rango por encima de todo, lo que le lleva a actuar con desdén hacia aquellos que considera socialmente inferiores, incluida Elizabeth y su familia. Sin embargo, a medida que la trama avanza, Darcy se da cuenta de que el estatus social no puede ser la base para una relación verdadera y significativa. Su amor por Elizabeth lo impulsa a cambiar su perspectiva, aceptando que la felicidad no proviene solo de su posición o riqueza, sino de estar con una persona que lo desafía y lo comprende. Otro personaje importante en este tema es Wickham, cuya búsqueda constante de dinero y comodidad lo lleva a engañar y manipular a quienes lo rodean. Aunque parece encantador y atractivo, su verdadera motivación es asegurarse una vida cómoda a través de matrimonios o asociaciones ventajosas. Su relación con Lydia Bennet es un ejemplo de cómo el interés por el dinero y el estatus puede llevar a la desgracia personal y familiar, ya que la falta de responsabilidad y el oportunismo de Wickham casi destruyen la reputación de la familia Bennet. Austen, en última instancia, sugiere que, si bien el dinero y el estatus social pueden proporcionar seguridad y confort, no son suficientes para garantizar la felicidad. A través de Elizabeth y Darcy, la autora nos muestra que el amor, el respeto y la comprensión mutua son los verdaderos cimientos de una vida feliz y plena. Aunque el dinero puede ser una necesidad práctica en la vida, no debe ser el único criterio para tomar decisiones importantes, como el matrimonio. Austen critica la superficialidad de una sociedad que valora el estatus por encima de la verdadera conexión emocional, y defiende la búsqueda de un equilibrio entre las necesidades materiales y los deseos más profundos del corazón.
Bien y mal, moralidad y ética. En Orgullo y Prejuicio, la moralidad y la ética están presentes en los dilemas que enfrentan los personajes y en las decisiones que toman, influyendo no solo en su destino, sino también en sus relaciones. Austen utiliza esta dualidad entre el bien y el mal para reflexionar sobre los valores sociales de la época, y sobre cómo estos interactúan con la naturaleza humana, mostrándonos que la virtud no siempre está ligada a las apariencias o al estatus. El conflicto moral más evidente en la historia es el que representa Wickham. Su atractivo exterior y su carisma inicial esconden un carácter profundamente egoísta y manipulador. Wickham utiliza el engaño para obtener lo que desea, sin preocuparse por las consecuencias para los demás. A través de su conducta irresponsable, Austen plantea una cuestión fundamental sobre cómo el mal puede esconderse detrás de una fachada de encanto, y cómo las primeras impresiones pueden ser erróneas cuando no se basan en una evaluación cuidadosa de la moral y la ética de una persona. Elizabeth Bennet se enfrenta a un dilema moral importante cuando se entera de la verdadera naturaleza de Wickham y del mal que ha causado en la vida del señor Darcy. Durante gran parte de la historia, Elizabeth cree que Wickham es una víctima de Darcy y que su carácter es virtuoso, basándose en su simpatía y la historia que él le cuenta. Sin embargo, al descubrir las acciones reales de Wickham, incluida su seducción de Lydia y sus intentos de manipular a Darcy, Elizabeth debe enfrentarse a la realidad de que su juicio inicial fue incorrecto. Este momento marca un punto de inflexión en la narrativa, ya que muestra cómo la verdad moral, aunque dolorosa, es necesaria para tomar decisiones más sabias y justas en la vida. Por otro lado, Darcy, que al principio parece actuar desde una posición de superioridad y orgullo, demuestra a lo largo de la novela que sus acciones, aunque mal interpretadas por algunos, están motivadas por un fuerte sentido de moralidad y ética. Su decisión de intervenir en el asunto de Lydia y Wickham, a pesar de las consecuencias que esto podría tener para su propia reputación, es un ejemplo clave de su integridad y responsabilidad. Lo que en un principio parecía ser orgullo se revela como una manifestación de su sentido del deber, especialmente cuando asume la responsabilidad de corregir los errores de otros sin buscar reconocimiento o gratitud. A lo largo de la historia, Austen también explora cómo los personajes más éticamente sólidos son aquellos que actúan de acuerdo con sus principios, en lugar de dejarse guiar únicamente por el interés personal o las convenciones sociales. Elizabeth, aunque comete errores de juicio, es consistente en su compromiso con la justicia y la honestidad. Su negativa a casarse con el señor Collins, a pesar de la presión familiar y la ventaja social que esto le habría brindado, es un acto de integridad personal. Elizabeth prioriza sus propios valores y principios sobre el deseo de asegurar una estabilidad económica inmediata, lo que contrasta con otros personajes que se conforman con decisiones más cómodas pero menos auténticas. Asimismo, las hermanas Bennet ofrecen un contraste moral claro. Jane, siempre benevolente y de corazón puro, es retratada como el modelo de virtud. Su capacidad para ver lo mejor en los demás y perdonar las faltas es parte de su carácter ético, aunque a veces puede llevarla a ser demasiado confiada. Por otro lado, Lydia representa una falta de consideración por las consecuencias morales de sus acciones. Al fugarse con Wickham, Lydia actúa de manera imprudente y egoísta, sin pensar en el impacto que su comportamiento tendrá en su familia y en su propia reputación. En este análisis de la moralidad, Austen no se limita a juzgar a los personajes, sino que también revela la influencia que la sociedad y las normas sociales tienen sobre las elecciones éticas. La presión para casarse, la necesidad de mantener una buena reputación y las expectativas de género son fuerzas que condicionan las decisiones de muchos personajes. Sin embargo, Austen también sugiere que la verdadera moralidad va más allá de cumplir con las normas sociales y requiere una reflexión personal más profunda sobre lo que es correcto y justo en cada situación. Así, la novela muestra que la moralidad y la ética no son solo conceptos abstractos,
sino que están presentes en las decisiones cotidianas y en la manera en que las personas tratan a los demás. Austen critica la superficialidad de aquellos que se preocupan solo por las apariencias y el estatus, mientras celebra a aquellos que actúan según principios más elevados, independientemente de las expectativas sociales o los beneficios personales que puedan obtener. Esta exploración de la moralidad es fundamental para entender el crecimiento de los personajes principales y el mensaje de la obra en su conjunto. Crecimiento personal y madurez. En Orgullo y Prejuicio, el crecimiento personal y la madurez de los personajes se reflejan en sus experiencias y en cómo enfrentan sus propios defectos, prejuicios y concepciones erróneas. A lo largo de la novela, Jane Austen nos invita a observar cómo los protagonistas se transforman y se vuelven más conscientes de sus debilidades, logrando un desarrollo que les permite alcanzar una mayor comprensión de sí mismos y de los demás. El desarrollo de Elizabeth Bennet es uno de los pilares de la trama. Al principio, Elizabeth se enorgullece de su perspicacia y su capacidad para juzgar a las personas. Su actitud irónica y su disposición a emitir juicios rápidos sobre quienes la rodean la llevan a cometer errores importantes, especialmente en su percepción de Darcy y Wickham. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Elizabeth enfrenta las consecuencias de estos errores, en lugar de aferrarse a su orgullo, aprende a reconocer sus fallos. Este reconocimiento es un paso crucial en su crecimiento personal, ya que se da cuenta de que el orgullo y los prejuicios, aunque cómodos al principio, pueden ser barreras que impiden el verdadero entendimiento y la felicidad. Darcy, por su parte, también experimenta un proceso de maduración. En sus primeras apariciones, Darcy se presenta como un hombre reservado y orgulloso, cuya alta posición social lo hace parecer distante y arrogante. Aunque sus acciones están guiadas por un sentido de responsabilidad, Darcy no es consciente de cómo su comportamiento afecta a quienes lo rodean. Su trato inicial hacia Elizabeth y su rechazo de su familia son ejemplos de cómo su orgullo lo lleva a juzgar a los demás de manera superficial. No obstante, después de la crítica que recibe de Elizabeth tras su propuesta de matrimonio, Darcy reflexiona sobre sus propias actitudes y comienza a cambiar. Aprende a ser más humilde y a mostrar un lado más vulnerable, lo que le permite formar una relación más sincera y profunda con Elizabeth. El desarrollo de Darcy y Elizabeth está intrínsecamente relacionado. Mientras cada uno de ellos lucha por superar sus propios defectos, su crecimiento personal se ve reflejado en la relación que construyen. Su historia es un ejemplo de cómo las experiencias y los desafíos personales pueden ser catalizadores para el cambio. Ambos personajes comienzan con ideas preestablecidas sobre el otro, pero a medida que superan el orgullo y el prejuicio, también maduran y se vuelven más conscientes de sí mismos y de las complejidades de la naturaleza humana. Otros personajes de la novela ofrecen un contraste a este proceso de maduración. Lydia Bennet, por ejemplo, no muestra un crecimiento similar. Su impulsividad y falta de juicio la llevan a decisiones imprudentes, como su fuga con Wickham. Lydia no aprende de sus errores y parece permanecer inconsciente de las consecuencias de sus acciones, lo que refuerza la idea de que no todos los personajes en la novela están destinados a crecer. Esto también refleja cómo la madurez es algo que algunos alcanzan, mientras que otros permanecen atrapados en sus propias limitaciones. Jane Bennet, aunque siempre ha sido virtuosa y equilibrada, también experimenta una forma sutil de crecimiento. Inicialmente, su naturaleza bondadosa y su disposición a ver lo mejor en los demás la llevan a ser herida por la crueldad de los Bingley y su hermana. Sin embargo, Jane también aprende a ser más consciente de las intenciones de las personas a su alrededor, sin perder su esencia amable y generosa. A través de este aprendizaje, Jane mantiene su bondad innata, pero se vuelve más fuerte y menos ingenua, lo que la prepara para un futuro más equilibrado. En contraste, personajes como Lady Catherine de Bourgh y el Sr. Collins permanecen inmóviles en sus puntos de vista rígidos y estrechos. Lady Catherine,
con su orgullo imponente y su sentido de superioridad, nunca experimenta un cambio real. Esto resalta cómo algunas personas se aferran a sus prejuicios y creencias sin abrirse a la posibilidad de crecimiento o maduración, incluso cuando se enfrentan a situaciones que exigen introspección y cambio. El crecimiento personal y la madurez son temas clave en Orgullo y Prejuicio. Austen nos muestra que el desarrollo auténtico no es fácil ni inmediato, sino que requiere reflexión, humildad y la capacidad de aceptar los propios errores. Este proceso de evolución interna no solo afecta a los personajes individualmente, sino que también transforma sus relaciones con los demás. La capacidad de aprender de los errores, superar las barreras del orgullo y el prejuicio, y llegar a un mayor entendimiento de sí mismos es lo que permite a los personajes encontrar la verdadera felicidad y satisfacción. Individualidad y pensamiento crítico. En Orgullo y Prejuicio, la individualidad y el pensamiento crítico juegan un papel fundamental en la formación de las decisiones de los personajes, desafiando las normas sociales y las expectativas impuestas por su entorno. Jane Austen destaca la importancia de tener una mente independiente y la capacidad de cuestionar las convenciones para lograr una vida más auténtica y satisfactoria. Elizabeth Bennet encarna el ideal de la individualidad y el pensamiento crítico. Desde el principio de la novela, se nos presenta como una joven que no se conforma con las expectativas que la sociedad de su tiempo tiene para las mujeres. Elizabeth rechaza la idea de que el matrimonio debe basarse en la conveniencia económica o social, a pesar de la presión que recibe de su madre y de figuras como el señor Collins. En lugar de sucumbir a estos mandatos, Elizabeth usa su propio juicio y busca una relación basada en el respeto mutuo y el amor genuino. Su negativa a aceptar la propuesta de Collins, a pesar de las consecuencias que podría acarrear para su situación familiar, es un claro ejemplo de su carácter independiente y su capacidad de desafiar las convenciones. A lo largo de la historia, Elizabeth también demuestra una notable habilidad para el pensamiento crítico. No acepta las cosas al pie de la letra y, aunque al principio se deja influir por su prejuicio hacia Darcy y su simpatía por Wickham, pronto aprende a evaluar la información que recibe con más cuidado. Cuando descubre la verdad sobre Wickham, Elizabeth reflexiona sobre sus propios errores de juicio y se enfrenta a la necesidad de reevaluar sus opiniones. Esta capacidad para cuestionarse a sí misma y cambiar de opinión es una cualidad rara en su entorno, donde muchos personajes prefieren aferrarse a sus creencias preconcebidas sin analizarlas. En contraste, personajes como el señor Collins y Lady Catherine de Bourgh representan la ausencia de individualidad y pensamiento crítico. El señor Collins es un personaje que, lejos de pensar por sí mismo, sigue ciegamente las normas sociales y las expectativas que le imponen. Su propuesta de matrimonio a Elizabeth está motivada por su deseo de cumplir con lo que él considera que es su deber como clérigo y heredero de la propiedad de los Bennet, sin considerar los sentimientos o deseos de Elizabeth. Su sumisión a Lady Catherine también demuestra una total falta de pensamiento crítico, ya que acepta sin cuestionar las órdenes y opiniones de su benefactora, incluso cuando son irracionales o injustas. Collins es un ejemplo claro de cómo la conformidad sin reflexión puede llevar a decisiones vacías y sin propósito. Lady Catherine, por su parte, es un personaje que personifica el autoritarismo y el desprecio por la individualidad. Su insistencia en que Darcy debe casarse con su hija, a pesar de los sentimientos de Darcy y Elizabeth, muestra su creencia en que las decisiones deben basarse únicamente en las jerarquías sociales. No tolera la disidencia y se ofende cuando alguien se atreve a desafiar su autoridad. En este sentido, Lady Catherine representa el lado opresivo de las convenciones sociales que Austen critica a lo largo de la novela. Otro ejemplo de la importancia del pensamiento crítico se ve en el personaje de Darcy. Aunque al principio parece representar todo lo que Elizabeth critica, el orgullo, el elitismo y el conformismo, Darcy también aprende a valorar la individualidad y el juicio independiente.
Tras la contundente crítica de Elizabeth, Darcy reflexiona sobre su comportamiento y actitudes, y poco a poco comienza a cambiar. Su transformación no es resultado de la presión social, sino de un genuino proceso de autoevaluación. Darcy se da cuenta de que su orgullo y sus prejuicios lo han llevado a ser malinterpretado y mal juzgado, y decide actuar de manera más abierta y considerada. Este desarrollo es un testimonio de su capacidad para ejercer el pensamiento crítico y crecer como individuo, reconociendo que el estatus social y el dinero no son lo que define a una persona. Austen también utiliza el pensamiento crítico para desafiar las normas de género de su tiempo. Elizabeth, como protagonista femenina, muestra una independencia poco común en una sociedad que espera que las mujeres sean dóciles y obedientes. Al mismo tiempo, Darcy, un personaje masculino que inicialmente se ajusta a las normas patriarcales, aprende a valorar la fortaleza de carácter y la inteligencia de Elizabeth. Su eventual relación es un ejemplo de cómo el respeto mutuo y el reconocimiento de la individualidad son esenciales para una verdadera conexión emocional. A lo largo de la novela, Austen deja claro que la individualidad y el pensamiento crítico son cualidades que permiten a los personajes navegar las complejidades de la vida y las relaciones con mayor éxito. Aquellos que son capaces de pensar por sí mismos y desafiar las normas impuestas encuentran una mayor satisfacción personal y un sentido de identidad más profundo. Por el contrario, los personajes que se aferran a las convenciones sin cuestionarlas, como el señor Collins y Lady Catherine, terminan atrapados en vidas superficiales y carentes de auténtica felicidad. Austen sugiere que el verdadero crecimiento y realización solo pueden lograrse cuando las personas tienen el coraje de desafiar el statu quo y seguir su propio camino, utilizando el pensamiento crítico para discernir lo que es correcto para ellos, independientemente de las expectativas externas. Belleza interior versus exterior. La confrontación entre la belleza interior y exterior es un tema central que atraviesa las interacciones y relaciones de los personajes, revelando cómo las apariencias pueden influir en la percepción y juicio de los demás. La historia explora cómo la verdadera esencia de una persona no se mide por su apariencia física o estatus social, sino por sus cualidades morales y carácter. Esta idea desafía los valores superficiales de la sociedad y su tendencia a valorar lo externo por encima de lo interno. Desde el principio, las opiniones y juicios sobre los personajes están fuertemente influenciados por sus apariencias. Elizabeth Bennet, aunque descrita como atractiva, no encaja en el prototipo de belleza que la alta sociedad idolatra. Su carácter fuerte, inteligencia y espíritu independiente son lo que realmente la hacen sobresalir, aunque al principio estas cualidades no son valoradas por todos. Al rechazar las propuestas de matrimonio basadas en conveniencias externas, deja claro que valora más las cualidades internas y la compatibilidad emocional, en lugar de centrarse en lo que se espera de ella en términos sociales o materiales. Por otro lado, el impacto de la apariencia en las percepciones sociales es evidente en el personaje de Darcy, cuya apariencia y riqueza lo convierten en una figura imponente, pero su comportamiento distante inicialmente lo hace parecer arrogante y frío. A medida que la historia avanza, lo que realmente destaca en Darcy no es su apariencia física o su fortuna, sino su integridad y capacidad de reconocer y corregir sus defectos. Este cambio en la percepción de Darcy demuestra cómo el verdadero valor de una persona se revela con el tiempo, a través de sus acciones y decisiones, más que por su fachada exterior. Wickham, en cambio, es un ejemplo perfecto de la discrepancia entre la apariencia y la realidad. A pesar de ser considerado atractivo y carismático, su comportamiento revela una falta de principios y una manipulación constante para su propio beneficio. La atracción inicial de Elizabeth hacia él está influenciada por su apariencia y encanto, lo que ilustra cómo los prejuicios sobre la belleza pueden distorsionar la percepción del carácter verdadero. Una vez que sus acciones y engaños son expuestos, su belleza exterior pierde toda importancia.
A lo largo de la obra, se hace evidente que quienes confían demasiado en las apariencias se ven atrapados en relaciones y situaciones poco satisfactorias. El caso de Lydia y Wickham es uno de los más representativos. Lydia, joven e impulsiva, se siente atraída por el atractivo de Wickham sin darse cuenta de su verdadero carácter. Esta superficialidad en su juicio lleva a una decisión imprudente y arriesgada que compromete no solo su futuro, sino también el honor de su familia. Aquí, Austen destaca cómo la falta de discernimiento entre la belleza superficial y los valores internos puede tener graves consecuencias. Por otro lado, el crecimiento personal de los personajes más importantes está intrínsecamente ligado a su capacidad de valorar lo que está más allá de la apariencia física. Elizabeth, con su agudo sentido crítico, va desarrollando una apreciación más profunda de las cualidades internas de Darcy, que inicialmente no había visto. Del mismo modo, Darcy aprende a valorar a Elizabeth no solo por su belleza, sino por su fortaleza, inteligencia y moralidad. La relación entre ambos personajes se construye sobre una base de respeto mutuo y reconocimiento de las virtudes internas, demostrando que las conexiones más duraderas y significativas se fundamentan en estas cualidades. Incluso personajes secundarios como Jane Bennet y Bingley participan en esta dinámica. Jane, siendo hermosa y de carácter dulce, es en muchos sentidos el ideal de la época. Sin embargo, su verdadera belleza reside en su bondad y su disposición a ver lo mejor en los demás, lo que la convierte en una persona profundamente apreciada y admirada. Bingley, por su parte, aunque inicialmente impresionado por su belleza, también aprende a valorar las cualidades más sutiles y significativas que posee Jane. La oposición entre la belleza interior y exterior es, por tanto, una crítica a las expectativas superficiales de la sociedad. A través de sus personajes, Austen nos muestra que la belleza física puede atraer temporalmente, pero es la belleza del carácter lo que define las relaciones y el respeto genuino. Las decisiones y acciones de los personajes, y su capacidad para superar las primeras impresiones, revelan que lo externo es efímero, mientras que lo interno tiene un impacto duradero en la vida de los individuos. El contraste entre la belleza interior y exterior invita a reflexionar sobre las prioridades en las relaciones humanas y cómo el verdadero valor de una persona solo se revela cuando se mira más allá de las apariencias. Felicidad, amor y éxito personal. El equilibrio entre la felicidad, el amor y el éxito personal es un tema que atraviesa los conflictos y las aspiraciones de los personajes, destacando cómo estos conceptos se entrelazan y a menudo se redefinen en función de las experiencias individuales. La obra explora cómo el verdadero éxito y la realización personal no se miden únicamente por el estatus social o la riqueza, sino por la capacidad de alcanzar una vida que esté alineada con los valores personales y los afectos más profundos. Uno de los aspectos más reveladores de este tema es la búsqueda de un matrimonio que no solo garantice seguridad económica, sino que también proporcione una verdadera conexión emocional. Para muchos personajes, el éxito en la vida parecía vinculado a una unión ventajosa en términos financieros o de posición social, como es el caso de Charlotte Lucas, quien acepta casarse con el señor Collins no por amor, sino para asegurar un futuro cómodo. Esta decisión muestra cómo las presiones sociales y económicas pueden influir en la noción de éxito personal, llevando a compromisos que no siempre garantizan la felicidad. En contraste, se enfatiza que la verdadera felicidad solo puede lograrse cuando el amor y el éxito personal están alineados con las aspiraciones individuales. Las decisiones de rechazar propuestas de matrimonio que no satisfacen estas expectativas destacan la importancia de seguir los propios principios en lugar de ceder a las presiones externas. Las experiencias y el desarrollo personal de los personajes reflejan que el éxito no consiste en conformarse con lo que la sociedad espera, sino en construir una vida donde el amor y los ideales personales ocupen un lugar central. A lo largo de la historia, se exploran distintas formas de felicidad y éxito. Algunos personajes,
como el señor Collins, buscan el éxito siguiendo rígidamente las normas sociales, asumiendo que la acumulación de prestigio y estabilidad es el camino correcto. Para él, el matrimonio con Charlotte representa una alianza conveniente y, aunque carece de afecto genuino, parece satisfacer su idea de éxito, porque se ajusta a las expectativas de su entorno. Sin embargo, esta visión de éxito contrasta con la de otros personajes, que aspiran a una vida donde la felicidad no esté subordinada a las convenciones externas, sino al bienestar emocional y el respeto mutuo. El amor también se presenta como un factor clave en la definición de la realización personal. Más allá del romance tradicional, se observa cómo el amor se manifiesta en el respeto propio y en la capacidad de aprender de los errores. El reconocimiento de la imperfección en uno mismo y en los demás es un paso esencial en el crecimiento emocional, y solo a través de este proceso los personajes logran alcanzar una forma más genuina de éxito personal. Aprenden que la perfección en las relaciones humanas es un ideal inalcanzable, pero que el verdadero éxito radica en la aceptación mutua y el deseo compartido de mejorar juntos. Otro aspecto significativo de esta temática es la forma en que el estatus social y el éxito personal se cuestionan a lo largo de la narrativa. Aunque en un principio parece que aquellos con mayor riqueza o posición social disfrutan de una ventaja en la vida, la historia revela que estos atributos no garantizan la felicidad. En muchos casos, las personas más satisfechas son aquellas que, a pesar de no tener grandes riquezas, han conseguido establecer relaciones basadas en el respeto, la sinceridad y el amor verdadero. El éxito personal, por tanto, no se mide en términos externos, sino en la calidad de las relaciones y el sentido de paz interior. El desarrollo de algunos personajes refleja que el éxito personal también está ligado a la capacidad de aprender de los errores y de reevaluar las propias prioridades. Esta evolución permite alcanzar una felicidad más auténtica, libre de las falsas expectativas impuestas por la sociedad. El reconocimiento de que el amor, en su forma más pura, va más allá de las apariencias y los prejuicios, es lo que realmente lleva a una vida exitosa y plena. Justicia y reparación. En este capítulo se aborda la noción de justicia y la búsqueda de reparación a través de las acciones y decisiones de los personajes, revelando la importancia de corregir los errores y restaurar el equilibrio en las relaciones humanas. La historia nos muestra que la justicia no solo se refiere a un ideal abstracto, sino a la capacidad de los individuos para rectificar sus acciones, asumir responsabilidades y enmendar las situaciones que han causado daño, tanto en el plano personal como en el social. Uno de los ejemplos más claros de justicia en la trama es el cambio de actitud y comportamiento de Darcy. Al principio, su carácter orgulloso y su interferencia en la relación entre Jane y Bingley provocan dolor y malentendidos. Sin embargo, al reconocer el error de sus acciones y su propio prejuicio, Darcy emprende un proceso de transformación que no solo lo redime ante Elizabeth, sino que también restaura la posibilidad de felicidad entre Jane y Bingley. Este esfuerzo por corregir sus errores es una forma de justicia personal, en la que el reconocimiento de las propias faltas es el primer paso hacia la reparación. El concepto de justicia también está presente en las relaciones familiares y sociales. El escándalo provocado por Lydia y Wickham plantea una amenaza para el honor y la estabilidad de la familia Bennet. Ante esta situación, es Darcy quien toma la iniciativa para resolver el conflicto, asumiendo la responsabilidad de remediar los daños causados, a pesar de que no tenía ninguna obligación personal de hacerlo. Este acto de generosidad no solo restablece el honor de la familia Bennet, sino que también refleja un profundo sentido de responsabilidad moral, demostrando que la verdadera justicia no siempre implica castigo, sino la voluntad de hacer lo correcto para beneficiar a los demás. Por otro lado, la historia también muestra que no todos los personajes experimentan justicia en el mismo grado. Wickham, cuyo comportamiento deshonesto y manipulador causa daño a varias personas, parece escapar de las consecuencias más severas gracias a la intervención de Darcy. Sin embargo,
Aunque Wickham no recibe el castigo social que muchos podrían considerar justo, su futuro con Lydia deja entrever que su propio carácter y decisiones seguirán siendo fuente de problemas en su vida. En este sentido, la historia sugiere que la justicia a veces puede tomar formas más sutiles, donde los propios actos generan su propio tipo de reparación, aunque no sea inmediato ni visible para todos. La justicia en el ámbito romántico también se manifiesta en la forma en que los personajes, tras un proceso de autoconocimiento y superación de prejuicios, logran encontrar la paz y la felicidad. Elizabeth, por ejemplo, se enfrenta a sus propios juicios apresurados sobre Darcy y Wickham, y a medida que se da cuenta de sus errores, encuentra justicia en el amor verdadero que florece entre ella y Darcy. Este tipo de justicia no está impuesto por normas externas, sino que surge del respeto mutuo, el crecimiento personal y el entendimiento profundo entre ambos. El equilibrio entre justicia y reparación se presenta, por lo tanto, como un tema central que marca el desarrollo de las relaciones. La posibilidad de reconciliación y el restablecimiento de la armonía familiar y social dependen de la capacidad de los personajes para asumir sus responsabilidades, enmendar los errores y actuar con integridad. Austen demuestra que la justicia no es simplemente un concepto legal o moral, sino una fuerza que regula las relaciones humanas, asegurando que quienes están dispuestos a reconocer sus fallos y actuar para corregirlos puedan encontrar una forma de redención. En última instancia, este análisis de la justicia y reparación nos invita a reflexionar sobre el poder de las segundas oportunidades y la importancia de las acciones correctivas. El amor y el éxito no se logran sin un proceso de ajuste moral, y la verdadera felicidad surge cuando los personajes son capaces de rectificar sus errores, restaurar la confianza y crear relaciones basadas en el respeto y la honestidad. La justicia, por tanto, se revela no como un castigo severo, sino como la posibilidad de restaurar el equilibrio a través de actos nobles y conscientes. La importancia de la comunidad y las relaciones sociales. En este último capítulo, el enfoque gira en torno al papel fundamental que desempeña la comunidad y las relaciones sociales en la vida de los personajes, mostrando cómo los vínculos familiares, amistosos y sociales influyen en sus decisiones y bienestar. La obra resalta que, a pesar de las aspiraciones individuales, el ser humano está inevitablemente ligado a la sociedad que lo rodea, y que tanto su felicidad como su desarrollo personal dependen en gran medida de las interacciones con los demás. La comunidad de Meryton y sus alrededores funciona como un microcosmos en el que los valores y normas sociales dictan muchas de las expectativas que recaen sobre los personajes. Desde los matrimonios hasta los compromisos de honor, las convenciones sociales son un componente central de la vida en este entorno. Las interacciones en bailes, visitas y eventos son el escenario donde se desarrollan los encuentros y malentendidos que alimentan gran parte de la trama. Estas relaciones colectivas no solo son parte del tejido narrativo, sino que también destacan la importancia de la reputación y el lugar que cada personaje ocupa en su comunidad. Los lazos familiares son otro pilar crucial en la vida de los personajes, no solo como una fuente de apoyo, sino también como una influencia directa en las decisiones individuales. Los Bennet, por ejemplo, son una familia numerosa que enfrenta el reto de casar bien a sus hijas en una sociedad que valora el estatus y la posición económica. Las interacciones entre los miembros de la familia, así como los conflictos que surgen, como el escándalo de Lydia, subrayan cómo los actos individuales pueden tener repercusiones a nivel familiar y comunitario. La historia refleja la importancia de proteger el honor y la estabilidad familiar, y cómo los personajes intentan equilibrar sus deseos personales con las expectativas de su entorno. La obra también muestra que las relaciones sociales pueden ser una fuente tanto de apoyo como de presión. Personajes como Lady Catherine de Bourgh representan el peso de las normas sociales estrictas, donde el estatus y las convenciones dictan cómo deberían ser las relaciones. Sus intentos de controlar la vida de Darcy, por extensión, la de Elizabeth,
revelan cómo las conexiones sociales, cuando son utilizadas para ejercer control, pueden generar tensiones y limitar la libertad individual. Sin embargo, el rechazo de Elizabeth a esta autoridad social muestra cómo la verdadera fuerza de una comunidad no reside en la imposición de normas rígidas, sino en la capacidad de sus miembros para crear relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Por otro lado, la amistad y el apoyo entre ciertos personajes, como Elizabeth y Charlotte Lucas, demuestran cómo las relaciones interpersonales pueden ofrecer refugio y comprensión en medio de las presiones sociales. A pesar de que Charlotte toma decisiones que Elizabeth no aprueba, como su matrimonio con el señor Collins, la amistad entre ambas perdura, lo que resalta que las conexiones humanas más sinceras pueden trascender las diferencias de opinión o elección. Estas relaciones íntimas dentro de la comunidad permiten que los personajes naveguen por los desafíos de la vida, brindándoles un espacio para el diálogo y la reflexión. Otro aspecto significativo es cómo las relaciones románticas también reflejan el papel de la comunidad en la vida individual. Las uniones de Elizabeth y Darcy, así como de Jane y Bingley, no solo son importantes para los protagonistas, sino que también influyen en la percepción y dinámica social dentro de la comunidad. Estas relaciones marcan un triunfo sobre los prejuicios sociales y las expectativas restrictivas, mostrando que el verdadero éxito en el amor y en la vida social proviene de la capacidad de los personajes para superar las divisiones impuestas por la sociedad y formar conexiones genuinas basadas en el entendimiento mutuo. La importancia de la comunidad también se refleja en la evolución personal de los personajes. A lo largo de la obra, observamos cómo las interacciones sociales contribuyen al crecimiento de Elizabeth y Darcy. A través de sus encuentros y desencuentros, ambos aprenden a reevaluar sus propios prejuicios y a ver el mundo desde nuevas perspectivas. Este proceso de crecimiento no ocurre en el aislamiento, sino en el constante intercambio con otros personajes, lo que subraya la idea de que la comunidad es un espacio no solo de interacción, sino también de aprendizaje y transformación personal. Las relaciones sociales y la comunidad juegan un papel central en la vida de los personajes, influyendo en sus decisiones y contribuyendo tanto a sus conflictos como a sus momentos de realización personal. Austen nos recuerda que el ser humano es un ser social, cuyas aspiraciones individuales siempre están entrelazadas con el tejido de la comunidad, y que el equilibrio entre el individuo y su entorno es esencial para alcanzar una vida plena. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado de Orgullo y Prejuicio. No olvides suscribirte para más resúmenes y reflexiones sobre grandes obras literarias. Nos vemos en el próximo vídeo.